manifestaciones y las señales que Dios nos ha dado. Entonces, en este sentido, yo quiero decir, hagamos de esta nueva oportunidad, este es un clamor de mi espíritu, hagamos de esta nueva oportunidad que se cumpla el objetivo concreto por el cual Dios envía las cosas. El texto que acabamos de leer de Hechos capítulo 2 es un texto sumamente conocido por el pueblo cristiano. Él mismo ha dado, por supuesto, como lo tenemos ahí escrito en el boletín, nos ha dado lugar a distintas interpretaciones, diversas interpretaciones, muchas de ellas ignorando el verdadero propósito por el cual el Espíritu Santo provocó ese acontecimiento tan particular que conocemos como Pentecostés, en que los residentes de los distintos lugares reunidos allí en Jerusalén escucharon hablar las maravillas de Dios. ¿Cuál era el objetivo específico por el cual el Señor produjo ese acontecimiento? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Es decir, si hubo una razón para el Pentecostés, que históricamente fue el acontecimiento donde Dios derramó el Espíritu Santo, pero en los hechos prácticos, en la expresión de las lenguas y en todo el movimiento que se produjo en esa oportunidad, si hubo un propósito específico, es que estos que estaban allí escucharan hablar las maravillas de Dios. Eso dice el texto. ¿Amén? Y sí, ahí está la cuestión. Entonces, si hay una razón por la que lo ocurrido en el día de Pentecostés debe interesarnos a los cristianos de este tiempo, más allá del acontecimiento histórico, es todo lo que el Espíritu tuvo en cuenta a los efectos de alcanzar el objetivo último de ese acontecimiento, que, como ya dijimos, era que la gente escuchara las maravillas de Dios. ¿Está bien? Con respecto a esto, hermanos, tengo que decir, ustedes lo saben y no nos vamos a quedar patinando en ese hecho. El relato de Pentecostés ha dado lugar a distintas interpretaciones y a distintas expresiones teológicas. De hecho, que muchos se apoyan allí para decir que cuando uno es lleno del Espíritu Santo tiene que hablar lenguas. No me voy a poner a discutir eso ahora, pero simplemente afirmo que no es lo que dice el texto. ¿Está bien? Hay otros textos donde se habla de la llenura del Espíritu y en ningún momento se pone como un certificado de ser lleno del Espíritu Santo la expresión de las lenguas. Si bien es cierto, nosotros no rechazamos las lenguas. De hecho, pregunto, ya no quiénes quieren lenguas nuevas, sino que quiero preguntar, ¿cuántos hablan lenguas aquí? ¿Cuántos tienen lengua? Pero no lengua larga, ¿eh? ¿Cuándo tienen lenguas? Bien, es decir, hablan en lenguas del Espíritu. De hecho, yo lo hago. Si no rechazamos eso. Pero este acontecimiento no tiene nada que ver con eso. Es decir, lo ocurrido en Pentecostés, preste atención a esto, lo ocurrido en el día de Pentecostés no tenía como fin impactar a los discípulos. Allí estaban los discípulos del Señor. Vino lo que yo considero que fue un verdadero terremoto, que en el texto bíblico dice que vino, que se escuchó un estruendo. Algunos dicen, vino un viento recio. No, la Biblia dice que vino un estruendo. ¿Cómo de un viento recio? Yo creo que fue un terremoto. De hecho, creo que los discípulos fueron impactados. Es imposible frente a un acontecimiento así, que hay un terremoto, que le aparece, cada uno se miraba y le veía como una lengüita de fuego repartida sobre su cabeza. Eso te impacta. Y te impacta también que de pronto te escuchás hablando otras lenguas que no conoces. Es decir, eso te impacta. Sin embargo, el propósito por el cual el Señor envió eso no era para impactar a los discípulos. Lo que realmente Dios quería era impactar a los que no tenían el testimonio del Cristo que había muerto y resucitado, es decir, el evangelio del reino de Dios. Para eso fue el día de Pentecostés.
Por eso pregunté quiénes quieren recibir nuevas lenguas y el para qué. ¿Por qué? Porque también históricamente muchos hemos hablado de un nuevo Pentecostés, con lo cual queremos decir que Dios derrame lo que derramó en aquel acontecimiento, que lo haga de nuevo hoy. Pero en muchos casos, yo tengo que confesar lo que me pasó en alguna oportunidad a mí y lo que he escuchado decir a muchos cristianos, la razón es que uno salga hablando otras lenguas y quedándose con eso como si el objetivo se hubiese cumplido con que yo lo reciba. Por eso es que en los últimos años se hizo muy habitual esa expresión entre los predicadores, cosa que yo confieso que también hice, que cuando le decimos a la gente que venga a ser ministrada, le decimos reciba, 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 reciba. Y la gente recibe, pero muchas veces reciben y no saben para qué. ¿Para qué recibe? Y para tener una experiencia. ¿Y para qué tiene que tener una experiencia? Y porque es lindo. ¿Y después qué? Entonces, no estoy enojado, hermano, estoy hablando con énfasis porque quisiera que nosotros en esta oportunidad entendamos qué queremos decir con esto. Año del Espíritu de poder y de testimonio. El hecho de que muchos cristianos hablan de vivir un nuevo Pentecostés, deseando en realidad vivir una nueva experiencia carismática, puede ser una actitud muy egoísta, centrada en uno mismo, ignorando el verdadero plan de Dios. Es decir, si vamos a anhelar vivir un nuevo Pentecostés, entendamos esta expresión como algo simbólico y no como que Dios va a volver a producir lo que ya produjo. El Espíritu Santo ya está. ¿Cuántos saben eso? No lo va a enviar de nuevo. Ya vino, ya está. ¿Dónde está? Bien, está. Es decir, si vamos a anhelar un nuevo Pentecostés, no debe tener como fin ser impactados nosotros por el poderoso y creativo obrar del Espíritu de Dios, sino que alcancemos el verdadero fin del Pentecostés. Repito, esto es, que la gente oiga a través de personas comunes como nosotros acerca de las maravillas de Dios. Yo por eso celebré tanto lo que escuché decir a Sergio esta mañana, cuando él dice, hermanos, desestructurémonos de lo religioso y vivamos la experiencia cada día en nuestras casas y en distintos lugares donde nos movemos. Dicho esto, digamos que si vamos a aprovechar el verdadero, o si vamos a sacarle provecho al Pentecostés, debemos ver algunas cosas en el relato bíblico que acabamos de leer. En esos versículos se menciona varias veces la palabra lenguas. Diga conmigo, lenguas. Para acordarse, haga así. Lenguas. ¿Está bien? Ninguno sabe hacer lo que yo sé hacer con la lengua. ¿Cuántos pueden tocarse con la punta de la lengua a la punta de la nariz? Virginia dice, no lo hago. Bueno, entonces, ya recibí la orden, pero yo lo puedo hacer. No le puedo contar lo que hago yo. Bueno. Pero eso yo lo hago para acordarme. Entre los versículos 4 y 11 de ese pasaje, en nuestra versión en español, se menciona 4 veces la palabra lenguas. El versículo 4, el versículo 6, versículo 8, versículo 11. Ahora, por favor, présteme atención a esto. En los versículos 4, 6 y 11, la palabra que se usa en el griego es la palabra glosa. De allí viene la glosolalia. La palabra glosa significa un idioma, un lenguaje recibido de manera no natural. O, dicho de manera positiva, es un idioma, un lenguaje recibido de manera sobrenatural. Es algo del espíritu. ¿Está bien? Por eso es que
nadie podía inventar nada en el día de Pentecostés. No se fue a un instituto para aprender un idioma y después largarlo, sino que fue algo que, como dice el verdadero significado de la palabra glosa, significa idioma o lenguaje recibido de manera no natural. Ahora, en el versículo 8, leamos juntos el versículo 8 de este texto que estamos considerando, dice: ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La palabra que aquí se traduce como lengua, en el griego es la palabra dialectos, de donde viene lo que nosotros conocemos como la palabra dialectos. Y en ese caso, la palabra dialecto tiene que ver con otra cosa. La palabra dialecto es una expresión lingüística que tiene en cuenta expresiones particulares de una determinada región geográfica. Por favor, no se me pierdan esto, porque aquí vamos a encontrar otro detalle del milagro de Pentecostés. Por favor, présteme atención a esto. Dialecto es una expresión lingüística que tiene en cuenta expresiones particulares de una determinada región geográfica, que considera todas las formas y costumbres de sus habitantes y que corresponden a una cultura implantada en una zona o región. Eso es un dialecto. Entonces, nosotros podríamos entender el texto que dice ahí en el versículo 8: ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en el dialecto o en nuestro dialecto en el que hemos nacido? Cuando alguien habla de dialecto, no está hablando solamente de una forma de hablar, sino que tiene detrás y como trasfondo toda una costumbre y toda una cultura. Y lo interesante del día de Pentecostés es que Dios no escatimó esfuerzos para que realmente lo que escuchaban, los que estaban allí, lo escucharan realmente de manera que les fuera comprensivo y lo pudieran entender en la plenitud de la cuestión. De manera que el que tenía un dialecto particular lo escuchaba. Supóngase usted usa una palabra aquí y se va a Chile donde hablan español y resulta que tiene que tener cuidado porque hay cosas que allá significan algo totalmente distinto que acá. Y cuando ellos vienen para acá les pasa exactamente lo mismo. Ahora, el Espíritu sabe eso. Y el Espíritu usó expresiones para los que estaban allí que fueran coincidentes con su dialecto. Es decir, tuvo en cuenta su cultura. Hermano, eso es más milagroso que las lengüitas repartidas sobre la cabeza y que cada uno hablara en un idioma desconocido. Eso es más milagroso, porque realmente el propósito de Dios no era que los cristianos coqueteáramos con lo que habíamos recibido, sino que el propósito de Dios es que los que no conocían al Señor lo conocieran. Interesantísimo. Yo cuando vi esto dije: Dios mío, el milagro es más amplio. El Pentecostés tiene detalles que no hemos considerado. El milagro de Pentecostés no es solo la impartición de lenguas como de fuego repartidas sobre la cabeza de los discípulos, lo cual era una señal. Solo una señal visible de una impartición celestial. Y por supuesto la correspondiente expresión hablada de forma que todos podían entender, sino que esto era una impartición de los detalles de la cultura de cada uno de los que componían la multitud de ese día. Esto es lo que expresa el versículo 8 cuando podemos leerlo como lo decíamos recién. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestro dialecto? No se escaparon los detalles culturales de mi región, de mi lenguaje, de mi cultura. Ahora, no estamos acá esta mañana para hacer historia y considerar esto nada más, sino que en esto de recibir nuevas lenguas y a partir de lo que acabamos de considerar, la pregunta es: ¿están acá, hermano? Esa es la pregunta. ¿Están acá? ¿Podemos seguir? Por favor, no se me desprenda porque ahora viene la aplicación. ¿Qué provecho le podemos sacar a esto? ¿Qué provecho podemos sacar para nuestra experiencia diaria
de modo que las personas de nuestro tiempo puedan también escuchar a través de nuestra boca acerca de las maravillas de Dios. Es decir, un Pentecostés hoy debe tener como objetivo final el mismo que tuvo hace 2000 años atrás. Repito, que la multitud escuche en el dialecto de su cultura las maravillas de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué debemos anhelar? Lo voy a hacer muy largo, por favor. Présteme atención. De paso, como sé que nos están escuchando desde España, saludamos a los hermanos de España. Yo sé que los domingos por ahí lo mencionamos, pero una vez más, ni sé dónde está. ¿Está la cámara puesta por ahí? Si está la cámara, ¿ahí está? Muy bien. Entonces saludémoslo a los hermanos y los bendecimos. Un gran abrazo para Mariela y para Lolo, que les comento, en el mes de mayo vienen y se van a quedar con nosotros algunos meses. Y entre otras cosas, lo que van a venir a hacer acá es a impartirnos con una comida española. Después les voy a contar lo que son las tapas. Dios del cielo. Venite, Lolo, que quiero tapas. ¿Qué debemos anhelar nosotros en este nuevo Pentecostés? Yo he anotado algunas cosas, hermano. Dije no voy a ser muy extenso porque no quiero que sea la abundancia de palabras, sino lo específico de algunas cosas que tenemos que entender. ¿Qué debemos anhelar entonces nosotros al pretender, diciéndolo de manera simbólica, un nuevo Pentecostés y tener nuevas lenguas? Número 1, que el Espíritu Santo nos dé un lenguaje que la gente entienda. Hay una hermana que cada vez que me ve, dice, ¿cómo le va, doctor? Después dice, no, usted es pastor. Y un día me contó que un día fue al médico y le dijo al médico, ¿qué tal, pastor? Y el médico le dijo, soy doctor. Perdón, hermano. Un lenguaje que la gente entienda. ¿Cuántos tienen un hermano no de acá de la fe, sino un hermano en la carne? Yo tengo uno, se llama Felipe Antonio, vive en Mendoza. ¿Cuántos tienen un hermano? ¿Eh? Ahora, cuando usted saluda y yo saludamos a nuestro hermano, le decimos, hola hermano Felipe, ¿cómo estás? Es más, él ni me dice, hermano José, me dice, ¿qué hace, gordo? No sé por qué, pero... Ahora, ¿por qué a los hermanos o a los cristianos dicen, hola hermana Sara? ¿Cómo le va, hermana Sara? Dios le bendiga, hermana Sara. ¿No sería más natural decirle, hola Sara? Sáquenle la palabra hermano. El uso, que no está mal, es apropiado porque somos hermanos. ¿Y sabe por qué somos? ¿Vos sabés por qué somos hermanos? No, porque somos hijos del mismo Padre. Somos hijos del mismo Padre, así que somos hermanos, pero no tenemos que andar recordando. ¿Te acordás que sos hermano mío? Entonces, por eso es que a nosotros nos hacen chanza la gente que no es cristiana diciendo los hermanitos. Y lo dicen de manera irónica, burlándose de nosotros. No, hermano. José soy, no soy, ya sabe que soy, yo soy José. Un hermano un día me dijo, pastor, en realidad me dijo, José, me dice, uy, perdón, cierto que usted es pastor. Le dije, pero a mí me gusta que me digan José. ¿En serio? Sí. ¿Sabe por qué? No, ¿quiere saber? Sí. Me gusta que me digan José porque me llamo José. Mire qué simple. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé lenguas, un lenguaje, un idioma, un dialecto que la gente entienda. Yo ya lo he mencionado varias veces acá y seguramente si lo menciono algunos van a decir otra vez sopa, pero no importa. Hermano, cuando yo me convertí,
hablábamos de la sociedad de jóvenes. El sábado tenemos la sociedad de jóvenes. Era la reunión de los jóvenes. La sociedad de jóvenes. La sociedad de mujeres. Los embajadores del rey. Está bien, internamente sirve porque eso nos sirve para determinar departamentos, espacios, etcétera, etcétera. Pero si yo voy afuera y le digo a un joven, te invito el sábado a la sociedad de jóvenes, y el otro te dice que es una sociedad anónima, sociedad limitada, una SRL, un idioma que la gente entienda. Es decir, un lenguaje diverso que considere el trasfondo cultural de las personas con las que tratamos. Segundo lugar, ojo que lo que viene ahora es duro. Que así como un terremoto, ese estruendo como de un viento recio que dice el versículo 2 de Hechos 2, que así como un terremoto sacó a los discípulos del aposento alto donde estaban cómodos, nosotros seamos sacados del aposento de nuestra cultura evangélica, religiosa, eclesial, teológica y ortodoxa para ser insertados en medio de una multitud y poder expresar el testimonio de Jesucristo, libres de los condicionamientos que nos imponen nuestros paradigmas religiosos. Ese es el propósito por el cual necesitamos lenguas nuevas. Eso significa Pentecostés. Tercer lugar, que el Señor, así como los mezcló, porque yo creo que alguna vez lo hemos comentado, porque el texto no lo describe de esa manera, pero nosotros nos tenemos que ubicar. Estaban en una habitación, en un saloncito, dentro de una casa. Vino un estruendo como de un viento recio que llenaba toda la casa. Dentro de esa casa no pudo entrar la multitud a la que hablaron. Es decir, tuvieron que salir. ¿Me están entendiendo? Y en realidad no hubo uno que dijo, che, ahora en esta parte del culto tenemos que salir todo afuera. No, fue ese terremoto lo que Dios usó como herramienta para sacarlos de donde estaban encerrados. Entonces, si vamos a querer un nuevo Pentecostés, entendámoslo en su plenitud. Alguna cosa va a mover Dios para sacarnos de aquí. Entonces, la tercera cosa que yo creo que debemos pedirle al Señor es que el Espíritu Santo nos mezcle con la multitud y sus realidades diversas. Muchos hermanos que están acá saben de lo que estoy hablando porque son gente que recorre todos los días la calle, que se mezcla con la gente y que sabe lo que la gente vive, las necesidades de la gente, etcétera, etcétera. Pero lo que estoy tratando de decir es que como pueblo de Dios no tiene que tener tanto valor como el que le hemos dado el encuentro semanal, sino que como pueblo de Dios lo que supera el valor cúltico, porque el valor cúltico que nosotros le damos a esta reunión tiene que ver con la adoración comunitaria que nosotros hacemos como pueblo de Dios y la impartición de la palabra, pero la expresión real, concreta, visible, práctica del Pentecostés nos tiene que llevar a darle un valor distinto al movimiento del pueblo de Dios en la ciudad. Pentecostés no tenía que ver con culto. Pentecostés tenía que ver con mundo. Es decir, si vamos a tener un nuevo Pentecostés, nos vamos a tener que hacer más mundanos, no en el sentido del pecado, sino más mundanos en el sentido de vivir más el mundo, o en el mundo, y con la gente del mundo, en su realidad, en sus condiciones. Y se lo estoy diciendo yo, hermano, al que Dios está trabajando muy fuerte en su espíritu, porque yo pertenezco, como muchos de ustedes, a la cultura cúltica, templista, que nosotros hemos heredado de los que nos precedieron, a los que no criticamos, simplemente evaluamos y decimos, y gracias a Dios ahora estamos en este tiempo, este año de espíritu, poder y testimonio tiene que manifestarse en medio de la ciudad. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor cuando hablamos de nuevas lenguas.
En cuarto lugar, que la autoridad y la frescura de nuestro mensaje y acciones asombren y maravillen, a los que nos conocen por la claridad de un mensaje comprensible para ellos. Es decir, así como dijeron, ¿no son estos galileos? ¿Cómo le oímos hablar en nuestro dialecto? Lo que tiene que ocurrir es que la gente que sabe que nosotros somos evangélicos, que tenemos determinada formación, nos encuentren hablando de tal manera, y ¿cómo estos no son los canutos de la calle España? ¿Cómo es que hablan así ahora? Entonces allí se maravillarán porque no hay otra alternativa más que se lo haya revelado Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos quieren nuevas lenguas? Che, qué poquitas manos ahora. Pues yo ahora voy a orar para los que quieren recibir esas nuevas lenguas, que se hagan comprensibles para los que están afuera. Déjeme decir esto, hermano. No estamos inventando una iglesia nueva, ni estamos tratando de ser distintos a los demás. Lo que estamos compartiendo es el resultado de mucho tiempo de análisis de la palabra bajo la guía del Espíritu, para que Dios nos lleve a comprender lo que es su diseño de iglesia. Cuando leí a Sergio esta mañana en el capítulo 2 de Hechos, hablando de que partían el pan en las casas y por el templo, cuando se menciona templo allí, el templo no era una cosa como esta. El templo en realidad era un lugar de reunión de toda la gente, de los que creían y de los que no creían. Es decir, estaban en medio de la multitud. En quinto lugar, enseguida termino. Las etnias, porque eran pequeñas etnias, etnias es una palabra griega que quiere decir, que muchas veces la tenemos traducidas en nuestras versiones como nación, pero las etnias eran precisamente estas comunidades que se caracterizaban por determinadas costumbres, idiomas y características culturales. Eso es una etnia. ¿Me siguen, hermanos? Hola. ¿Se fueron? Las etnias, estas pequeñas comunidades con características culturales muy particulares con las que se encontraron los discípulos en el día de Pentecostés, eran los partos, medos, elamitas y todos los otros que se describen allí. Esas eran las etnias a las que el Espíritu les habló en su propio dialecto. Las etnias con que nosotros nos encontramos hoy son, y usted súmele todas las que quiera, yo voy a mencionar algunas. Las etnias de las que Dios nos tendrá que revelar su lenguaje y su cultura son deportistas, artistas, profesionales, amas de casas, homosexuales, travestis, lesbianas, drogadictos, etc. Allí se deben dar a conocer en el idioma de su microcultura las maravillas de Dios. Dice, ¿cómo hablan las lesbianas? No sé, pero el Espíritu nos tendrá que revelar cómo hablarle. En palabras que entiendan. Y esto hace que ayer hablaba con un pastor, y no habíamos hablado nada de este tema. Me dice, pastor, qué duro que somos los evangélicos. Todavía aparece un travesti en nuestras reuniones y lo miramos de lejos. No te mezcles, no sea cosa que te contagie. Dice, gracias a Dios nosotros ya, eso se nos pasó en nuestra congregación. Tengo varios travestis y homosexuales. No voy a contarle el resto que me contó porque
Quiero evitar que piensen que discriminamos. ¿Cómo hablan los drogadictos? Tienen un idioma muy particular. Hernán lo sabe muy bien. Ahora, si nosotros, mire lo que nos pasa a nosotros. Nosotros le hablamos a un profesional, a un peón de campo, a un drogadicto y a cualquier persona con las mismas palabras. Y le decimos, venga a la sociedad de jóvenes. Es para hacerlo de manera extrema. Dime, allí te vas a convertir, y los tipos te dicen, ¿de qué? ¿Y en qué me voy a convertir si yo ya me convertí? Entonces, el milagro de Pentecostés, las lenguas del Pentecostés, no tienen que ver con el bla, 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 que no entendemos, sino que tiene que ver con la microcultura expresada en un dialecto de alguien que necesita conocer las maravillas de Dios. Magnífico. El milagro que hace el Espíritu Santo es revelarnos los detalles del idioma de una cultura, de aquello que tenemos por delante. Eso es lo que provoca sorpresa e impacto en la gente, y como resultado veremos que muchos creerán. Digan conmigo, muchos creerán. En el día de Pentecostés, los acontecimientos que se narran de manera inmediata a esto, de lo cual tuvimos testimonio en esta mañana, el día de Pentecostés, cuando recibieron la palabra, 3.000 se convirtieron. Nosotros, hermanos, muchos hablamos lengua, no se nos convierte ni uno. Es más, cuando nosotros hablamos lengua, la gente huye. Por eso la recomendación, porque no tiene nada que ver esta lengua con la de 1 de Corintios, por supuesto. Pero nosotros mezclamos las cosas. La gente tiene que escuchar. Nosotros tenemos que saber que estamos hablando algo raro, pero la gente dice, estoy entendiendo. Me perdí, acá voy. Por supuesto, como ocurrió en Pentecostés, muchos se van a burlar. Versículo 11 dice, versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, lo cual es borrachos. Muchos se van a burlar, como pasó entonces. Muchos se van a burlar hoy también. Nos van a ignorar, van a decir... De hecho ya lo hacen. Y todavía no hemos largado las lenguas que estamos expresando. Sin embargo, eso no debe desenfocarnos. Debemos seguir mirando a los muchos que creerán. Allí es donde la gente dirá, ¿de dónde sabe esta persona nuestra cultura y nuestro lenguaje? Entonces comprenderán que es el Espíritu de Dios el que lo revela. Hermanos, termino diciendo, renunciemos al egoísmo de querer seguir recibiendo. Dios ha sido y es sumamente misericordioso con nosotros. No esperemos recibir más mientras no usemos lo que ya tenemos. Respondamos a las expectativas del Señor. Él ya nos ha equipado con todo lo necesario. Tenemos el Espíritu Santo, su autoridad, su poder y su palabra. No necesitamos más. Repito esto último. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, su autoridad, su poder, su palabra. No necesitamos más. Lo que necesitamos es que Dios nos revele las formas a través de lo cual podemos ser efectivos en la transmisión del mensaje. Por supuesto, nos vamos a encontrar con muchas cosas. No significa avalar la conducta de la gente. Significa no rechazar a la gente por lo que la gente vive. Porque el que realmente transforma las vidas es el Espíritu Santo de Dios.
Amén. Cerremos nuestros ojos un momento. Quiero decir, si hay alguien en esta mañana que dice, yo quiero ser impartido por el Espíritu de esa manera, de modo que Dios me dé ese don de poder hablarle a la gente en el idioma que la gente lo entiende. Si hay alguien en esta mañana que dice, yo quiero que Dios haga eso en mí, póngase de pie. Extiendan su mano hacia aquí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, confieso que yo mismo, al haber expresado esto, necesito ser transformado en mis esquemas religiosos, en mi cultura templocéntrica. Necesito ser modificado, necesito ser transformado, necesito recibir un lenguaje apropiado para la gente. Y Señor, los que estamos aquí estamos diciendo lo mismo, los que extendemos nuestra mano y estamos diciendo, Señor, necesitamos realmente una nueva impartición, ya no de tu Espíritu, como que necesitamos recibir más del Espíritu, sino de tu Espíritu en el sentido de que tu Espíritu Santo nos capacite con esa gracia y esa unción de poder transmitir el Evangelio en un idioma comprensible para la gente. Nos ponemos en tus manos en esta mañana y recibimos lo que tú nos has hablado, porque si nos has hablado, completarás la obra en nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos, bendigo esta congregación. Danos, Señor, en los próximos días la bendición de compartir el testimonio de haber podido hablar con gente que nos entiende. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has sido bendecido esta mañana? Amén. Te invito a que sigas meditando en la palabra y que sobre todo sigamos buscando del Señor, ¿sí? Profundicemos nuestra búsqueda en este tiempo. El Señor quiere realmente derramarnos algo nuevo y preparémonos entonces para recibirlo. Te invito a que también te vayas a tu casa, aproveche la tarde para descansar, disfrutar en muy lindo sol, renovar las fuerzas y que Dios te prepare también para una semana bendecida. Amén. Salúdate con tus hermanos, nos vemos el domingo que viene. El viernes a las 20:30 horas la reunión de intercesores, no lo olviden.